Bueno, estamos ya de vuelta a nuestro programa y como lo veíamos en el bloque anterior, el Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, dentro de todas las investigaciones que está desarrollando, hay una muy importante respecto a lo que es la biotecnología forestal. Y para eso nuestros invitados, Sofía Valenzuela, quien es bioquímica y doctora en recursos naturales, y don Claudio Baloqui, quien es ingeniero forestal y doctor en genética, nos estaban comentando al respecto. Sofía, le pregunto a usted, en el bloque anterior hablábamos sobre las diferentes áreas de estudio que está desarrollando el centro. ¿Usted nos podría ejemplificar algunos ejemplos forestales respecto a esas áreas de investigación que ustedes actualmente están desarrollando? Sí, hay varios ejemplos. Nosotros, bueno, en todas las áreas que mencionamos anteriormente tenemos proyectos y en cada uno de los proyectos estamos asociados a empresas, así que lo que decía Claudia anteriormente es muy válido para nosotros, la aplicación. Entonces, dentro de las áreas que estamos desarrollando, por ejemplo, hay una que se dedica a entender bien por qué los árboles producen celulosa y que esta celulosa sea de buena calidad. Entonces tenemos un proyecto enfocado a donde empezamos el año 2005 más o menos. O sea, estos proyectos son de largo plazo. También vale enfatizar acá que muchos de los proyectos del gobierno, ¿cierto?, con fuentes de gobierno financian durante 2, 3, 4 años, pero proyectos forestales son de largo plazo y este partió el año 2005 en conjunto con Arauco, después se sumó CMPC, creamos Genómica Forestal y empezamos caracterizando, haciendo análisis químicos de cientos de árboles disponibles por parte de las empresas forestales y seleccionamos aquellos individuos que nosotros llamábamos contrastantes. Decíamos, estos árboles, este es muy malo para la producción de celulosa, este es muy bueno para producir celulosa. ¿Con qué fin? Con el fin de entender cuáles son los genes que pueden estar dando esas diferencias, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque si una vez que podemos encontrar estos genes, ¿cierto?, podemos posteriormente identificarlos cuando la planta está... Y elegirlos, ¿cierto? Y las empresas forestales después podrán hacer su manejo de mejoramiento forestal tradicional, utilizando los individuos ya seleccionados e ir descartando, ¿cierto?, pero no eliminando aquellos individuos que no sean tan buenos para otro uso, le pueden ir dando otro uso, lo van dejando como reserva, porque a lo mejor el árbol que es muy bueno para producir celulosa, el día de mañana va a llegar algún patógeno y va a ser muy susceptible a enfermar ese árbol y producir harta celulosa, pero se murió. Entonces van a tener que volver a su base de árboles, ¿cierto?, y buscar aquel que sea más resistente al patógeno, hacer cruzamiento e ir mejorándolo. Entonces tenemos varios ejemplos en ese caso. Formación de madera es uno, resistencia a patógenos es otro de los proyectos donde también estamos buscando por qué algunos árboles se enferman más fácilmente que otros frente a un patógeno. Igual que las personas, porque algunas personas... Estoy asociando mucho a la parte humana. Exactamente lo mismo, solo que en la parte forestal hay mucho menos conocimiento que en el área humana. Como veíamos antes, no, el genoma a largo plazo que van a favorecer notablemente a las generaciones futuras. O sea, estamos hablando de proyectos que seguramente vamos a tener productos ya concretos. Ya llevamos 5 años de investigación. Esperamos que en 5 años más podamos tener ya los primeros productos muy bien aplicados, pero son plazos bastante largos. Y todos estos ensayos hay que después validarlos porque nosotros tomamos 1, 2, 3 individuos, pero después la población que existe en Chile son miles. Y tenemos que decir, eso mismo se repite en los otros individuos o otros árboles que están disponibles. De todas maneras, don Carlos, ¿usted qué opina respecto a la aplicación de todo esto en terreno? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo es actualmente eso? Bueno, a medida que los proyectos se van desarrollando, van saliendo herramientas, digamos, de aplicación operacional. Como decía Sofía, en el proyecto, por ejemplo, de habilidad pulpable en eucalipto, nosotros ya hemos desarrollado con el Centro de Biotecnología herramientas de caracterización no destructiva, que a través de un equipo que se llama NIR, que es infrarrojo cercano, ¿ya? Y esa herramienta nosotros hoy día la usamos operacionalmente para caracterizar todos nuestros clones, o sea, para elegir quiénes van a ser los papás de las futuras generaciones. Ya no lo hacemos mirando el árbol, sino que tomamos una muestra de madera, hacemos el análisis, digamos, y con eso determinamos cuáles son las propiedades específicas que tiene. Lo mismo en mejoramiento, en resistencia al frío, por ejemplo, en Eucalyptus globulus. Hemos entendido y aprendido cuáles son los mecanismos que hacen que un árbol soporte helada o no la soporte. Ya hemos desarrollado sistemas de screening con cámaras
digamos, en la universidad donde nosotros traemos nuestras plantitas y se le dan golpes de frío y eso nos determina una escala, cuál resiste más helada, cuál resiste menos helada, y eso nos permite asignar clones que son muy susceptibles al frío a zonas donde no hay frío y que son más robustos, los mandamos a zonas donde hay frío y tenemos en cierta forma garantizada la sobrevivencia. Y todas estas investigaciones de las que ustedes me hablan, empresas, centros, etcétera, ¿cómo se ven perjudicadas de alguna forma al no existir ningún marco regulatorio en esta materia? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay un marco regulatorio asociado a la bioseguridad, ¿cierto?, el cual contempla todo el trabajo y el buen uso de organismos genéticamente modificados o el uso de la ingeniería genética o generación de transgénicos. Nosotros, por ahora, no estamos trabajando con transgénicos ni estamos generando árboles genéticamente modificados porque hay una legislación, una certificación internacional, ¿cierto?, que así lo prohíbe. O sea, no es que lo prohíba, pero si una empresa quiere certificarse internacionalmente, no puede tener árboles genéticamente modificados. Obviamente que esta es una herramienta que va a estar disponible, no solamente en Chile, pero en varios países. Existe la tecnología con álamo, un árbol que es muy fácil de transformar. Hay árboles genéticamente modificados, álamo específicamente, a nivel comercial en China. Única y exclusivamente en China y curiosamente en China. Curiosamente. Y no en otros países, o sea, Estados Unidos, que tiene muchos cultivos genéticamente agrícolas, genéticamente modificados o transgénicos, no tiene árboles genéticamente modificados a escala comercial, salvo, si consideramos árboles, algunos frutales como la papaya, que es una papaya distinta a la que tenemos acá en Chile, y recientemente se liberó un ciruelo genéticamente modificado que es resistente a virus. Obviamente que acá en Chile falta este marco regulatorio. Entiendo que tanto el presidente Piñera como el ministro Galilea están muy a favor de desarrollar este marco, ¿cierto? Y ojalá que esté presente porque también nos va a facilitar bastante el trabajo y pensando, no estamos hablando de 5, pero posiblemente en 10 años pudiésemos tener árboles genéticamente modificados acá en Chile que tengan alguna propiedad interesante. Obviamente no vamos a hacer un árbol genéticamente modificado por hacer árboles genéticamente modificados, pero tiene que tener un propósito específico, resistencia a un patógeno, resistencia al frío u otros que la empresa defina, porque a lo largo ellos son los que saben qué es lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan para el cultivo? Hay otro aspecto que es importante, que la transgenia, digamos, o los organismos genéticamente modificados pueden ser vistos como elemento de operación, o sea, producir árboles transgénicos para plantar árboles transgénicos, pero por otro lado tiene un valor muy fuerte como herramienta de investigación. Cuando uno busca qué es lo que hace un gen, la forma más efectiva es tomar ese gen, cambiarlo de organismo y ver si realmente hace lo que uno cree, o no es un efecto, digamos, asociativo a otros genes que están cerca de ese gen específico. De esta forma, específicamente los proyectos que nosotros vemos están asociados a una herramienta de validación de lo que llamamos genes candidatos. Si hay un gen que nosotros a través de nuestro estudio genómico creemos que le da tolerancia al frío a un clon, tenemos que tomar ese gen, ponérselo a un clon que es susceptible, ¿ya?, y hacerlo resistente. Una vez que sabemos que ese gen es el que realmente da la tolerancia, podemos empezar ahora a identificar genes a través de herramientas genómicas para hacer mejoramiento sin necesidad de usar transgénicos. O sea, nuevamente, la transformación genética es una herramienta muy poderosa para investigación y para desarrollo y optimización de los sistemas de genética convencional, sin necesidad de llegar al árbol transgénico en plantaciones operacionales. ¿Y ustedes cómo ven el panorama futuro de todo lo que respecta a la investigación forestal? En el primer bloque hablamos de las 4 áreas de trabajo que hay en el centro. ¿Cómo ven ustedes eso a futuro? ¿Cuál es la proyección que tienen respecto a dichas áreas? Bueno, yo creo que la proyección es bastante amplia, por un lado, porque nosotros, si bien empezamos como Centro de Biotecnología el año 2005 y en conjunto ya teníamos algunos proyectos asociados al área de biotecnología forestal, nos hemos preocupado bastante de ir generando capacidades profesionales en el área porque éramos muy poquitos, éramos muy poco en el país.
Tenemos hoy en día varios estudiantes de doctorado que se están especializando en las distintas áreas, alumnos de pregrado que están haciendo las tesis. Entonces yo creo que ya teniendo una masa crítica bastante importante y que se ha ido generando y se va a seguir generando, va a ser mucho más fácil hacer investigación en biotecnología forestal. Ahora, cabe destacar un poco que dentro de los clústeres que se definieron como áreas de desarrollo económico para el país, el sector forestal quedó fuera. Entonces, sí, curiosamente, pero yo creo que se está reestudiando y lo más probable es que vuelva a entrar siendo como... un recurso tan importante para nuestro país. Sí, va a volver a ingresar a este clúster, ¿cierto? Porque independiente de... los clústeres a la larga van definiendo un poco hacia dónde el gobierno quiere, a través de las fuentes de financiamiento, colocar dinero. Y yo creo que es importante que el sector forestal siga desarrollándose, que si no, como veíamos al principio, si seguimos con el conocimiento forestal que tenemos hoy en día, otros países como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, están invirtiendo 10 veces o 100 veces más de lo que se invierte hoy en día en investigación en el sector forestal. Así que no nos podemos quedar dormidos, porque si debe ser los cuartos productores de pulpa hoy en día, seguramente vamos a caer al lugar número 17. Claudio, ¿qué opina al respecto de las proyecciones a futuras que podamos tener en esta área? Digamos, lo mismo, o sea, Chile es un país que está en las ligas mayores en producción forestal, y para mantenerse en las ligas mayores tiene que ser competitivo y no puede dar ventaja, ¿ya? La biotecnología es una de las herramientas que genera mucha competitividad, y nosotros hasta hoy día, digamos, hemos hecho mejoramiento tradicional, probablemente hemos sido muy efectivos, pero tenemos que entrar al área chica, tenemos que pasar de seleccionar árboles bonitos a árboles que tengan productividad comprobada a través de la expresión de sus genes. Ya tenemos que buscar características ahora específicas, genes específicos. En el caso más específico, en eucalipto, donde ya no es una especie, sino que se combinan múltiples especies en híbridos múltiples, y para hacer eso más efectivo, uno tiene que conocer qué gen tiene cada especie y qué aporta cada uno de esos genes. Entonces busca los genes que aportan el contenido celulosa, el otro que aporta el frío, el otro crecimiento, el otro resistencia a sequía, y a través de herramientas genómicas uno puede ir viendo la expresión de esos genes y poder predefinir que el individuo realmente, cuando sea adulto, va a expresar esas características sin necesidad de tener que esperar largo tiempo en ensayos de campo. Entonces, nuevamente, la incorporación de las herramientas biotecnológicas, que son miles y miles, van a hacer cada vez más eficiente el proceso de desarrollo genético y le van a dar competitividad a la industria forestal. Vamos bien, el centro, yo creo, va a consolidar investigativa, son 5 años ya de crecimiento, de evolución, funcionando con el lado de la empresa, el Estado, ¿cierto? La universidad. Yo creo que todo esto puede ir en un mejor camino. Yo creo que de esta forma podemos trabajar en conjunto y, por supuesto, tener la herramienta y las investigaciones necesarias para asegurar el futuro a nuestras generaciones venideras, ¿ah? Yo le agradezco enormemente su compañía. El tema quedó muy claro, fue todo muy preciso, muy detallado. La nota también nos ayudó a entender un poco más sobre esta área. Le agradezco enormemente su participación, a la gente de sus casas también. Despedimos ya nuestro programa, se nos hizo muy corto, lamentablemente, pero bueno, ya viene la próxima semana nuestro tercer capítulo respecto a la biotecnología acuícola y microbiología ambiental. Así es que a la gente de sus casas le agradecemos su sintonía y, por supuesto, que nos pueda sintonizar en nuestra próxima oportunidad. Muchas gracias.